Muy buenos días, mis apreciados oyentes, mis amados en la fe. ¿Cómo hemos amanecido este día? Bendito sea nuestro Padre y Señor Jesucristo, que nos da el regalo de la vida. Muchas gracias a cada uno de ustedes. A ti, apreciado jovencito, que siempre estás pendiente de estas lecturas. Que Dios te bendiga poderosamente. A cada uno de ustedes en cualquier país donde reciban la señal de estas lecturas de esperanza, muchas gracias. Que el Todopoderoso pueda llegar hasta sus vidas, que su presencia sea una realidad y puedas obtener de Él vida para vida. Vamos a leer en esta mañana, allí en el libro del Mateo, capítulo 14, versículo 19. Reza las Sagradas Escrituras. Entonces mandó a la gente que se recostara sobre la hierba, y él tomó los 5 panes y los 2 pescados, alzó los ojos al cielo y lo bendijo. Después partió y dio el pan a los discípulos y ellos a las demás personas, a la gente. Bendita sea la palabra del Señor en esta hora. A veces nosotros nos abrumamos tanto por la impotencia y la imposibilidad frente a determinadas situaciones en la vida. Sin embargo, aquí en el relato de Mateo, capítulo 14, versículo 13 hasta el 21, se nos dan hermosas lecciones que hoy Dios tiene para ti. Si tenemos hoy desafíos que parecen imposibles de superar, te invito a que dejes de mirar la imposibilidad de la tarea que tienes, sino a que veas el poder grandioso del Todopoderoso. A un lado, entonces, muchas veces, con los cálculos. Y sí, es importante planificar y calcular, por supuesto. Eso es, la planificación nos evita un montón de imprevistos. Coloquemos entonces hoy en las manos de Dios lo poquito que tenemos y confiemos en que el milagro va a ocurrir en tu vida, porque no hay límites para lo que Dios puede hacer por ti si tú de verdad lo crees. Hablemos de las cadenas. Hay cadenas alimenticias, hay cadenas metálicas, cadenas de lazos, diferentes tipos de cadenas. Y caracterizadas porque la cadena es una serie de muchos eslabones enlazados entre sí, que sirven principalmente para atar, sujetar o adornar. También el diccionario define que cadena es la sucesión de acciones, de hechos, acontecimientos relacionados entre sí. Aquí en el pasaje que nosotros leímos ahora, podemos ver que extraemos una segunda lección. La primera es que lo poquito que tienes, ese jovencito que llega allí con sus peces, sus pescados y sus panes, y decide generosamente darlos en las manos de aquel que tiene el poder y que puede hacer los milagros, lo poquito que tienes, ponlo en las manos del Todopoderoso. Es la primera lección en este pasaje, en la alimentación de los 5,000. Pero también tenemos una segunda lección que deriva del milagro que la multitud contempló allí en Betsaida. Jesús manda a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo, partió y dio ¿a quién? A la gente directamente, lo dio a sus discípulos y discípulas. Y estos se lo dieron a la multitud, a las personas. ¿De manos de quién recibió la multitud el pan?
¿De Jesús o de los discípulos? Fue de los discípulos, ¿verdad? Entonces, tú y yo, cuando venimos y aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, nos convertimos en discípulas y discípulos del Maestro. Así que la cadena comenzó en Jesús. Y ahí debe comenzar siempre, hoy en día también. Pero el pan llegó a la gente a través de los discípulos. Levantó los ojos al cielo, todo comenzó con la bendición del Padre. Y así debe de comenzar lo poquito que tú tienes. Partió y dio los panes a los discípulos. Y los discípulos a la multitud. El Padre entonces bendice el pan. Jesús da el pan a los discípulos. Los discípulos entregan el pan a la multitud. ¿Por qué el Señor no entregó el pan directamente a la multitud? Porque en el plan divino, para redimir a la humanidad, los discípulos, tú y yo, que ya hemos venido al conocimiento de Cristo, que hemos hecho un pacto con Él de amor, de fidelidad, por su poder, por su gracia, nosotros debemos de ser el medio de comunicación entre Cristo y las personas. Eso lo escribe la sierva de Dios, Elena de White, en El deseado de todas las gentes, un libro que te aconsejo, lindísimo, que te presenta a Jesucristo, su poder, su amor, su bondad, su vida, para que nosotros también podamos imitarla. ¿Imposible? No es imposible, porque es el poder de Dios que nos da la dinamita, nos da el poder para hacerlo. Allí en la página 39 y 342. Esto es grandioso, ¿verdad? Es grandioso. Entre un Dios compasivo y un mundo hambriento del pan de vida, estamos tú y yo, amados en la fe. Por nuestros propios medios, absolutamente, no podemos suplir las necesidades de un mundo que perece. Pero hay algo que tú y yo podemos hacer. Impartamos entonces lo que recibimos del Señor Jesucristo. Y así también podremos recibir a medida que vamos impartiendo a otros. ¿Queremos ser verdaderos discípulos del Señor Jesús? Yo sé que sí. Bendito sea el Señor. Entonces, consagremos a Él lo poco o lo mucho que tienes. Tus talentos, recursos, tu influencia. Y cuando Él te dé y tú des a las personas, esto se te va a devolver multiplicado. Y por supuesto, no damos porque queremos recibir. Pero mira que aún existe esta ley, que generalmente lo que das se te devuelve. Y con el Señor es más grandioso todavía. Apartemos entonces ese talento que Dios te ha dado en beneficio de nuestro prójimo. Asegurémonos entonces de compartir con otros las bendiciones que hemos recibido del Altísimo. Apreciados, lo mejor es que nunca es tarde para integrarnos a esta maravillosa cadena. ¿Cómo? Vamos a la fuente de toda fuerza, con las manos de nuestra fe extendidas para recibir, seremos sostenidos en la obra que ya Dios te ha encomendado y que tienes ya en tu mente para realizar, aún en las circunstancias más desfavorables, y podremos dar a otros el pan de vida, salud, ánimo, fortaleza, esperanza. Y como dice Hechos 30:35, más bienaventurado es dar que recibir, porque dando es como se recibe. ¿Qué estamos dando? ¿Qué estamos pasando? ¿Estamos atados? ¿Sujetados? ¿Estamos siendo adorno para gloria de Dios en lo que ya hemos recibido de Jesucristo? Quiera Dios que hoy podamos decir: Padre, hoy quiero ser parte de la cadena de las bendiciones que comienzan en ti. Quiero recibir a Cristo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal. Y luego hacer un pacto contigo, Señor, y vivir cada día contigo. Recibir de ti cada día para dar al mundo y glorificar tu santo nombre. La paz de Cristo quede con cada uno de ustedes.
Si mi bendito Dios lo permite, aquí nos encontramos próximamente. Amén.